Hay otra cosa importante que no mencioné, y esto lo voy a poner al inicio del video. Uno de los objetivos que tiene Craftland, por así decirlo, es que si tú creas contenido, puedas entrar al servidor, grabar y también invitar a tu comunidad para que juegue contigo. Y si no creas contenido y quieres empezar, también es una buena opción. El único requisito sería que en alguna parte del título de tu video diga Craftland R. Eso es para que más adelante yo pueda identificar esos videos y tal vez hacer un reaccionando o algo por el estilo, pero eso lo dejamos más adelante. Ahora sí, los dejo con el video. Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a este nuevo video para el canal. Y ahora sí, ya está todo listo. Volveremos a abrir el servidor de Craftland, el original. Aquí voy a mencionar todo lo que debes saber para poder estar en esta serie o miniserie, depende de cuánto dure. Así que bueno, primero dale like a este video, activa la campanita y si no estás suscrito, no sé qué estás esperando. Lo siguiente es que comentes tu gamertag o tu nombre de usuario del juego, el mismo que aparece acá, para yo añadirte a la whitelist. Siguiente cosa importante es que te unas a nuestro servidor de Discord, que lo vas a tener en la descripción. Estos canales aún están en privado, pero luego los podrán ver. El importante aquí es el que dice info, ya que si se recuerdan en Craftland 1, el primero, el problema que había era que era un solo desorden. Entonces, una de las novedades que va a traer el volver a reabrir Craftland es que ahora sí cuenta con un sistema de clanes. Como les digo, ustedes entran al servidor y ya leen esto detalladamente, pero básicamente aquí podemos crear un clan, que alguien sea un líder y que varios se unan a ese clan, ¿no? Y pues la idea es eso, poder crear varios grupos y así. Cosa importante tomar en cuenta es que si el líder abandona el clan, se va a borrar, se va a eliminar. La gracia de esto es que el clan se puede subir de nivel matando a otros jugadores. Y eso lo que hace es que el nombre vaya cambiando de color y así. Son cosas que iremos viendo a medida que vaya grabando. Siguiente cosa que hizo falta en el primer Craftland y era un sistema para poder proteger zonas, ya que no había y era un solo desastre. El plugin que nos va a ayudar para eso se llama Red Protect. Aquí les explico lo básico, pero si ustedes quieren pueden buscar tutoriales en YouTube y así se informan un poquito más. Pero que con esto les debería bastar para proteger una zona. Entonces lo que yo les recomiendo es, en vez de querer proteger una gran zona y varios miembros del clan estar ahí adentro, es que cada uno tenga su zona protegida a la par. Digamos, acá va a estar uno, acá va a estar otro, acá va a estar otro, y todos esos que formen parte del mismo clan. Así nos evitamos estar con comandos de que quieren acceder a la zona y esto y lo otro. Espero que se haya entendido, si no ahí lo dejan en los comentarios y lo intentaré aclarar un poco mejor. Lo siguiente es el sistema de logueo, que ahorita que lo pienso no lo he añadido. Pero básicamente es eso, una vez ingreses al servidor tendrás que escribir /register y una contraseña 2 veces. Ya la siguiente vez que quieras acceder solo es /login y tu contraseña. La contraseña que tú vas a elegir a poder ser que no la sepa nadie más, para evitarnos problemas, porque el servidor es no premium tanto para Java y para Bedrock, es multiplataforma. Y por último, pero no menos importante, las reglas, al menos de momento. Si haces cualquier cosa de las que están acá, será baneado. Y el baneo es permanente y para siempre, así que ten cuidado con lo que haces. Al menos de momento, porque si esto de verdad funciona, puede que más adelante haya menos restricciones para hacer todo más divertido. Pero ahora, cuando abramos el servidor, ten en cuenta todo esto. Así que eso, si ingresan a Discord, ya pueden leer aquí esto detalladamente. Igual si tienen alguna duda o cosa, la pueden preguntar acá por el chat general. Y lo siguiente es el canal que se llama Craftland, que básicamente como el chat del server, pero acá en Discord. Así que cualquier cosa rara que ustedes vean que está pasando en el server, lo pueden avisar por acá. También me pueden mandar un mensaje directo y se intentará solucionar. Ahora lo siguiente, vamos a pasar a la IP y el puerto, que si no lo vieron está acá arriba. Y es el mismo servidor de Craftland, el original. Si veo que Aternos nos da muchos problemas con el tema de lag, ustedes fíjense en la descripción, ya que si cambiamos de host, ahí estará la nueva IP y el nuevo puerto. Ahora, ¿cuándo se va a abrir el servidor? Esto va a pasar este domingo 25 de junio.
faltan 2 días y la hora será a las 7 de la noche. Pero a las 7 de la noche, hora de El Salvador. Lo que también yo les recomiendo para que ustedes vean cuánto varía la hora en su país es que se van a Google, ponen hora de El Salvador y ven acá cuánto es la diferencia. Lo vuelvo a repetir, domingo 25 de junio a las 7 de la noche se abrirá el servidor. Si vas a jugar desde Java, solo necesitas poner esto, el puerto no. Vamos a ingresar al server desde Minecraft Bedrock. Entonces, una vez estemos acá, añadimos el servidor. Recuerden que la K es mayúscula y de nombre le pueden poner cualquiera, no afecta, pero en este caso Craftland R. Y ahora sí, ingresemos. Y acá estamos en lo que será esta nueva temporada de Craftland o miniserie, depende de cuántos videos pueda sacar. Y bien, lo que les decía, para registrarnos tenemos que poner /register y una contraseña 2 veces. Así que ponemos --register. Esto es a modo de ejemplo. No le pongan 1234 1234 porque es demasiado fácil. Alguien se las puede saber y como es no premium van a poder entrar desde su usuario. Eso es lo que pasa si alguien más sabe su contraseña. Lo que yo hice es crear un blog de notas y escribir letras al azar y números, y eso es lo que voy a pegar de contraseña para evitar que alguien más la sepa. Así que esto lo voy a cortar aquí. Luego de haber escrito la contraseña 2 veces, te dice tú te has registrado. Esto lo voy a poner en español ya que lo acabo de añadir el plugin en este momento, y acá sería el spam. Si ustedes se acuerdan, desde Craftland 2 y el 3 también, ustedes podrían empezar a proteger su zona a partir de esta línea. Solo hay que dejar 2 bloques de separación entre protección y protección. Lo que yo pienso que sale mejor es que armamos el grupo, creamos el clan, buscamos una zona y en esa zona cada quien va a proteger su espacio. Y va a tener dentro de su espacio sus propias cosas. Y así nos evitamos el estar dando acceso a los demás para que entren a tu zona y tal. Porque al final del día formarían parte pues del mismo clan. Pienso, igual como les dije, cualquier duda, sugerencia, la dejan en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Creo que eso sería todo. Antes de terminar, les voy a hacer la demostración entrando desde Java para que vean que no va el puerto. Los servidores siempre van a estar funcionando en la última versión de cada plataforma. En el caso de Bedrock sí pueden entrar como en 3 versiones anteriores a la última oficial, pero en el caso de Java sí tienen que estar en la última. Entonces tenemos acá el servidor, como ven solo ponemos la IP, no va el puerto, el nombre casi queda igual y desde Java nos deja entrar. Y entonces aquí básicamente habría que hacer lo mismo, poner /register y tu contraseña 2 veces. Luego de esto te dice que ya te has registrado y es lo mismo. Si tienen la posibilidad les recomiendo jugar en Java y recuerden que en las horas del mediodía, por alguna razón, como que se satura y sí hay bastante lag. Pero durante la mañana y en la noche no debería haber ese problema. Así que bueno, creo que eso es todo. Como siempre, espero que este video les haya gustado. Si es así, ya saben, pueden apoyarme con su gran like, suscribirse, comentar, compartirlo con sus amigos, activar la campanita para que se les notifique cada vez que suba un nuevo video. Aquí a su derecha les estará apareciendo el botón para que se puedan suscribir. A su izquierda les voy a dejar un video que según YouTube les debería gustar. Los espero este domingo y ahora sí nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.